Pablo está diciendo, el evangelio está basado en evidencia. En el siglo primero, hablar de la resurrección sin evidencia era poner mi cabeza para que la corte. En el siglo primero, todo el mundo sabía que la resurrección de Cristo era algo real. Y eso es lo que Pablo en este capítulo está diciendo cuando dice, porque se le apareció a fulano, y se le apareció a fulano, y se le apareció. Todo el mundo estaba dando evidencia. Si alguien dice, soy cristiano y anda como le da la gana, no es cristiano. Más el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque se ha dañado hoy el mensaje de la predicación. Cada vez que alguien se para en un púlpito o le dice a alguien, ven a Cristo para él resolver tu matrimonio, ese no es el mensaje de salvación. Te engaña el que dice eso, o el que lo dice es un engañador. Si Cristo no resucitó, entonces tú no eres cristiano. Estás bajo el dominio del pecado. El pecado te guía, te dirige. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, seguimos bajo el dominio del pecado, bajo el control del pecado. Y si Cristo no resucitó, los muertos en Cristo duermen sin esperanza y tampoco resucitarán. Pero si Cristo resucitó, Dios le ha hecho a él el primero entre los muertos. Si Cristo resucitó y hemos creído, entonces hoy no vivimos como el primer Adán, sino como el postrer Adán. La importancia de la resurrección. Primera de Corintios 15. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no sois digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Vamos al versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, preste atención a esto, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, como Cristo no resucitó, Él no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún ustedes, y él le escribe a los corintios aquí, le dice, y aún ustedes están en sus pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el cual no resucitó, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Hasta ahí. Ok. Aquí Pablo usa una figura retórica para expresar todo lo que él quiere manifestar
Porque en la iglesia de Corintios, a diferencia del capítulo 7, por ejemplo, donde Pablo empieza a tratar problemas ah, naturales, como es el caso del matrimonio, que lo trata allí en el capítulo 7, o como los problemas del amor, que trata en el capítulo 13, o los problemas de los dones, que trata desde el capítulo 11 en adelante. En este punto él está tratando un tema teológico, no un tema de convivencia, sino un tema teológico. ¿Por qué razón Pablo trata eso? Porque mezclada con la doctrina o con la creencia griega, déjenme explicar aquí. Los griegos creían en el dualismo, recuerden esto, el dualismo decía que el alma es intrínsecamente buena y que el cuerpo es intrínsecamente malo. Y por lo tanto los griegos creían que el cuerpo era la prisión del alma. Así que cuando la gente moría, decían los griegos, el alma se liberaba. Y entonces para los griegos hablar de resurrección era de que un alma que ya es libre, entonces la van a meter otra vez en la prisión, que es el cuerpo. Eso no tiene sentido. Por eso cuando Pablo, si nosotros nos vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos, que Pablo está discutiendo con dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos, Pablo le plantea esta disyuntiva. Y cuando ellos oyen hablar a Pablo y decir que el Dios que creó los cielos y la tierra y que puso límite y que es dueño de todo, vino a este mundo y se encarnó en un ser humano y lo mataron, pero que resucitó, todos los que estaban discutiendo con Pablo le dieron la espalda a Pablo y le dijeron, ya te oiremos, porque para ellos eso no hacía sentido. ¿Qué Dios tan flojo es el tuyo? Era el pensamiento griego. Estoy haciendo mi interpretación. ¿Qué Dios tan flojo, tan liviano, tan débil es el tuyo comparado con los dioses que tenemos nosotros? Por ejemplo, Zeus. ¿Qué ser humano le podría hacer frente al gran Zeus? ¿Qué ser humano podría pelear con Hades o con Ares, el dios de la guerra? O con Poseidón? Ningún ser humano se compararía con las grandes figuras de los dioses griegos y de los dioses romanos, porque es la misma mitología. Lo que pasa es que los romanos le cambiaron los nombres y cambiaron la serie de eventos que los griegos ya se habían inventado. Por eso se llama cultura greco-romana. Los griegos, como no creían en resurrección, dentro del pueblo judío también había una facción que eran los saduceos que tampoco creían en la resurrección. Y cuando se predicaba sobre esto, la iglesia de Corinto, que Corinto es era una de las ciudades principales de todas las provincias griegas, Corinto, Éfeso, eran ciudades principales, Tesalónica y Atenas. Eran ciudades, de hecho Corinto era la segunda o la tercera después de Éfeso y Atenas, de las ciudades principales. Además, Corinto era una ciudad muy comercial donde había una adoración constante a dos dioses griegos, que era a la diosa Afrodita y al dios Apolos. Cuando se habla allí de la resurrección de Jesucristo, la cultura, lo que creía la sociedad era totalmente diferente a lo que la iglesia estaba predicando sobre la resurrección. Y entonces la iglesia fue impactada, número uno, por el pensamiento cultural que decía, no, la resurrección no existe. Y ese pensamiento se metió a la iglesia y la iglesia empezó a creer que los muertos no resucitan. Y es allí donde Pablo empieza a tratar fíjese que va al capítulo 15 para tratar en todo el capítulo 15 el evento de la resurrección de Cristo. Ahora, fíjese cómo Pablo comienza, y quiero comenzar aquí. Pablo comienza hablando de lo siguiente, le dice, además, hermanos, vamos al versículo 1, además, hermanos, el evangelio que os he predicado, al cual también ustedes recibieron,
en el cual también ustedes perseveran. Y aquí hay una palabra que tenemos que tomar en cuenta, y es la palabra, el evangelio que yo le declaro. No es como el día de hoy que el pueblo evangélico ha usado la palabra declarar para ellos hablar cantidad de disparates. Perdónenme que digo esto, hermano, pero han tomado el término declarar para hablar cantidad de disparates que ellos no pueden sustentar y que ellos tampoco pueden garantizar. Es decir, es fácil escuchar a un cristiano pararse en un púlpito el día de hoy y decir, yo declaro, pero no puedes garantizar lo que tú estás declarando. Ni tampoco puedes sustentar lo que estás declarando con prueba. Cuando Pablo usa aquí la palabra declarar, se refiere a hacer saber evidencias. Pablo no está presentando un simple discurso, no es un simple discurso, es un asunto evidencial. Y cuando él empieza a hablar de lo siguiente en el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo está diciendo, el evangelio está basado en evidencia. Una vez más, vamos a hacerlo más claro. Mire, en el siglo primero, hablar de la resurrección sin evidencia era poner mi cabeza para que la corten. En el siglo primero todo el mundo sabía que la resurrección de Cristo era algo real. Y eso es lo que Pablo en este capítulo está diciendo cuando dice, porque se le apareció a fulano, y se le apareció a fulano, y se le apareció. Todo el mundo estaba dando evidencia. No era un hecho apartado, no era un grupo que se inventó un caso. Lo que Pablo está presentando allí son evidencias palpables, son testimonios. Porque lo que hace que un evento sea recibido como algo real son los testimonios que da la gente. Entonces, hoy se han levantado una cantidad de filósofos hablando en contra de la resurrección de Cristo, y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿a quién le voy a creer? ¿Al filósofo que se levanta hoy hablando de la resurrección de Cristo como que no es real, o a aquellos que vivieron en la época? Por eso, hermano, uno pone en tela de juicio todos estos que se levantan hablando, no, es que la resurrección fue un invento. Sí, pero ¿a quién yo le voy a creer? ¿A ti que lo estás diciendo por tu interpretación o a aquel que me da evidencia? Y hay muchísimas evidencias de gente incluso que no fue cristiano, como fue el caso de este escritor judío. Flavio Josefo, escritor judío no cristiano, que él escribió hablando de que por aquel tiempo había un hombre llamado Jesucristo, que Josefo incluso lo pone en tela de juicio por la cantidad de milagros que hizo. Y no solo eso, Josefo, Tácito, que tampoco era cristiano, y más adelante Séneca, que tampoco fue cristiano, dieron evidencias escritas de la resurrección de Cristo. Pablo se encuentra con este problema en la iglesia y tiene que hablarle a la iglesia de esta realidad. Versículo 2 dice, por lo cual, ojo con esto, hermano, ojo con esto. Fíjense lo que dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creíste en vano. El que verdaderamente es de Cristo, retiene la palabra de Cristo. Cuando alguien dice ser cristiano, pero la palabra de Cristo no está en él, estás diciendo que no eres de Cristo. Y no es un asunto de que yo lo creo, es un asunto de que la Biblia dice. Vamos a ver rapidito. Juan 15, 4, 5 y 6, mire lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros permaneceréis en mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva buen fruto, porque separado de mí, no es un asunto de interpretación. Aquel que dice ser de Cristo, la palabra de Cristo permanece en él.
Aquel que dice ser cristiano, mire, un cristiano que diga ser cristiano y no cree en la resurrección, tú no eres de Cristo. Sencillo. Yo soy cristiano, pero eso de que de resurrección, eso, los muertos no resucitan. Eso es lo que el diablo le ha vendido a la iglesia el día de hoy. Y las iglesias, muchas iglesias se lo han comprado. Porque si no hay resurrección, tampoco hay esperanza. ¿Qué hacemos aquí? Si no hay resurrección, todo lo que estamos haciendo aquí es vano. Vamos, comamos y bebamos y mañana moriremos. ¿Usted sabía que el cristianismo se sustenta en la resurrección de Cristo? Si tú le quitas la resurrección al cristianismo, ¿qué hacemos aquí? Porque si Cristo no resucitó, nosotros moriremos y no vamos a resucitar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice Juan, el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer? Debe andar como él anduvo. Si alguien dice soy cristiano y anda como le da la gana, no es cristiano. Y eso no es que yo me lo invento, eso es lo que dice la escritura. Y si la escritura lo dice, es palabra de Dios. Y ustedes dicen, te alabamos, Señor. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ve que no me lo invento, hermano? Aquel que dice que es cristiano, pero que no cree en la resurrección, no, tú no eres cristiano. I'm sorry. Seguimos. Versículo 3. Porque primeramente, me detengo aquí, primeramente. Y aquí la palabra primeramente es una palabra que me choca mucho por el significado que atrae. Porque de hecho, esta palabra que se traduce como primeramente, en una ocasión se le llamó a Jesús como el principal. Porque primeramente también se traduce como lo principal. O también se traduce como lo mejor, lo de mayor importancia o lo de primer orden. Y Pablo dice, lo de primer orden, lo que yo le he enseñado a sí mismo, fue también lo que recibí. ¿Y qué es lo de primer orden dentro de la fe? Que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermano, esta es la base de lo que predicamos. Entiéndame esto. Porque se ha dañado hoy el mensaje de la predicación. Cada vez que alguien se para en un púlpito o le dice a alguien, ven a Cristo para él resolver tu matrimonio, ese no es el mensaje de salvación. Lo están engañando. Ven a Cristo porque él va a hacer prosperar tu negocio. Te engaña el que dice eso, o el que lo dice es un engañador. Porque el primer mensaje es, a ver, ¿para qué murió Cristo? ¿Para salvar mi negocio o para salvar mi matrimonio o para salvar a la humanidad de sus pecados? Por eso dije ahorita, todos somos llamados a ser evangelistas. Pastor, es que yo no sé predicar. Es que lo único que tú tienes que entender es que Cristo murió y resucitó para salvar al hombre de sus pecados. Ya. Otra vez, Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente lo que quiero expresarle con gran orden, con gran importancia, como principal, como lo mejor. Pablo dice, lo que le he enseñado y lo que asimismo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados. Pastor, pero yo conozco gente que han venido a Cristo y Cristo ha salvado su matrimonio. Sí, gloria a Dios, pero el objetivo principal de la muerte de Cristo no fue salvar matrimonios. El objetivo principal de la vida de Cristo no fue resolverle el problema económico a la humanidad, hermano. Cristo no vino a resolverle el problema económico a la humanidad. Porque si fuera aquí, ¿cuántos pobres aquí que no saben a veces lo que van a comer?
¿Cuánta gente sin empleo? ¿Cuántos cristianos que no tienen, como yo, no tengo un peso en los bolsillos ahora mismo? Y si digo levante la mano, muchos aquí levantarían la mano. Pero Cristo no murió para eso. Cristo murió. A ver, cuando estaba el enfermo que necesitaba sanidad y Cristo llegaba y ponía las manos y oraba y eran sanos, ¿qué era lo que él decía? Tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le decía sanado? Decía salvado. Porque el objetivo principal de la muerte de nuestro Señor no fue la sanidad del cuerpo. Hello. Hermano, si tú estás enfermo y te duele algo, el objetivo principal de que Cristo venga a tu vida, no, hermano Ulloa, no es la sanidad del cuerpo, es la salvación del alma. Aleluya. Cristo murió para que seamos salvos. Cristo murió para que sean quitados nuestros pecados. Para que sean borrados nuestros pecados. Aleluya. Esta es la base del evangelio que anunciamos. Esta es la base del evangelio que predicamos. Cada vez que nos acercamos, mire, y eso Satanás ha metido mucho miedo a los cristianos el día de hoy de poder acercársele a alguien que no conoce a Dios para hablarle del evangelio de Jesucristo. El miedo de los cristianos hoy es acercarse a alguien que no conozca a Dios para hablarle de Jesucristo. Pero no has entendido algo. Ese que no conoce a Dios no lo conoce. Cuando tú le vas a hablar del evangelio de Jesucristo es algo que él no conoce. Por lo tanto, tú tienes más conocimiento que él, aunque tú digas que no sabe predicar. Algo que Pablo señala aquí, él dice, conforme a la escritura. Pablo no está hablando lo que salía de él, lo que él creía, lo que él se inventaba. Pablo decía, conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que Isaías capítulo 53 nos está diciendo. Vamos a leer rapidito. Isaías 53 versículo 10 dice, con todo eso, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿de quién? Estoy en Isaías 53:10. Veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Para eso murió Cristo. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Qué es lo que dice Efesios? ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2? Filipenses dice que él se anonadó, tomando forma de siervo. Y aún estando en la condición de hombre, se hizo menos. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y aquí habla de, le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Isaías 53, 10, 11 y 12 habla claro. Por eso Pablo decía, primeramente os he enseñado a sí mismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que yo dije. No, ni siquiera conforme a lo que Cristo dijo. Pablo está diciendo conforme a lo que está escrito. Y lo que escribió Isaías. Verso 4.
No solo murió por nuestros pecados, Pablo dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y aquí Pablo estaba tocando lo que decía el profeta Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2, que decía: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, él hirió y nos vendará. Verso 2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos con él. Y entonces Pablo empieza a hacer una lista de todos los que fueron testigos. Mire, hermano, el evangelio no se basa en la interpretación de alguien. El evangelio se basa en el testimonio verídico de gente. Y yo quiero que lo veamos así. Lucas capítulo 1, para que tengamos un entendimiento de esto. Lucas capítulo 1. Entendamos que Lucas no fue cualquiera, fue un médico, fue un científico. Lucas fue un científico. Lucas no basaba lo que él entendía solo en evidencia escrita en algo, sino que él hacía comprobaciones. Sino que él iba, por eso Lucas, el libro de Lucas está lleno de contar las sanidades. Porque Lucas iba evidenciando todo lo que los demás iban diciendo. Yo tengo que evidenciar esto. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner el orden de la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y aquí apuntala la palabra ciertísima. Lucas dice, ya lo creímos. Dice, tal como nos enseñaron lo que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haberlas investigado. ¿Ves que Lucas no solo escribió lo que estaba en su mente? Lucas se fue al campo de la investigación. No, a mí me están hablando de Jesucristo, déjame ir al campo de la investigación, porque a quien Lucas le está escribiendo es probablemente a alguien que no es cristiano y que necesitaba oír que lo que se había dicho de Jesucristo era verdad. Así que Lucas, cuando tomamos el hecho histórico de Lucas, no lo presentamos simplemente como, eso fue Lucas que escribió. No, estamos presentando los datos científicos de alguien que era un científico que no iba a presentar una falsedad. Por eso el apóstol Pablo, cuando volvemos a la cita, está diciendo, versículo 5, ese Jesús que murió según las escrituras y que resucitó según las escrituras y que le apareció primero a Cefas y después a los 12, después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven, es decir, muchos pueden dar ese testimonio, hermano. Si la resurrección de Cristo hubiese sido un invento, ¿usted cree que, cuando se planea un secreto, ¿entre quiénes lo planean? ¿Entre un grupo grande o entre un grupo pequeño? ¿Por qué entre un grupo pequeño? Porque a mayor número a alguien se le puede zafar. Y usted sabe que dentro de los grupos grandes hay gente que paga para que lo dejen hablar. Hay gente que habla hasta por los codos. Y nada más hay que presionarlo un chin para que diga la verdad. Pablo está diciendo, le apareció a Cefas y después le apareció a los 12 y después le apareció a más de 500. Estoy hablando de Jesús resucitado, el que lo habían declarado muerto y lo habían enterrado en una tumba, y que al tercer día se oyó que las mujeres vinieron a decir, no está vivo, y Pedro se mandó corriendo a ver si era verdad. Pablo está diciendo, unos casi 40 años después, no, estoy yéndome unos 20 y tantos años después, Pablo está diciendo, le apareció a Cefas, le apareció a los 12, le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales, dice él, muchos están vivos que pueden dar el testimonio de lo que estoy diciendo y otros ya se murieron. Después le apareció a Jacobo y después a los 12 apóstoles. Y por último, me apareció a mí.
Ok. Y ese es como Lucas lo presenta. Juan, en el capítulo 1, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, Juan dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Fíjense que él está hablando de algo que puede ser verificable. El evangelio se basa en pruebas. Pastor, pero si yo creo es por fe. Sí, es por fe, pero esa fe que nosotros profesamos, su base es pruebas. No es una fe somera, algo sobre el agua. Es una fe verdadera, sentada sobre columnas reales. Porque hoy más que nunca han aparecido gente que no cree. No, ya no creo en eso. Bueno, tú te lo pierdes. Como quiera te vaya al infierno. Porque el hecho de que tú creas o no, no quita la verdad de que Cristo resucitó. Déjeme explicarlo otra vez. El que alguien diga yo creo o no creo, no le quita nada a la verdad de que Cristo resucitó. Y aquí yo me baso o me apego mucho a lo que decía Blaise Pascal. Blaise Pascal decía: a quien le conviene creer es al ser humano. Porque si cree y es verdad lo que cree, tiene vida eterna. Pero si no cree y es verdad lo que no creyó, perdición perpetua, decía Blaise Pascal. Y del otro lado decía: si nosotros creemos y no es verdad, no pasa nada. Y si nosotros no creemos y no es verdad, tampoco pasa nada. Entonces el hombre solamente tiene una sola salida: creer, y que sea verdad lo que cree. Tiene vida eterna. En todas las demás no pasa nada o hay perdición. Si Cristo resucitó y es verdad lo que nosotros creímos, vida eterna para todo el que creyó. Si Cristo resucitó y aquel que lo niega, porque aunque lo niegues, eso no quita la verdad de que Él resucitó. Déjeme avanzar porque ya la pastora me hizo seña. Quiere que yo suelte esto ya. Y yo veo que ustedes tienen hambre. Versículo 12. Y esta es la parte que quiero. Si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos, siendo cristianos, llamándose cristianos, no crean en la resurrección de los muertos? Y entonces Pablo empieza aquí su retórica de decir: porque si no hay resurrección, si la resurrección no es verdad, si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Hermano, si la resurrección no existe, no es verdad, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, estoy en el verso 14, y si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos nosotros aquí? Hipotéticamente, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Entonces nuestra esperanza se va al piso. Porque ¿qué creemos nosotros? Hermano Ulloa cree que su primera esposa se levantará con Cristo. ¿Sí o no? Todos nosotros, los que hemos perdido un pariente, creemos que el día de Cristo se levantará el que ha dormido con Cristo. Pero si Cristo no resucitó, la esperanza se nos cae. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación que predicamos no sirve. ¿Qué hago yo aquí predicando o tratando de convencerlos a ustedes? Si Cristo no resucitó, la fe que profesamos es una mentira. Eso es lo que Pablo está diciendo, no soy yo. Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, primero dice, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pablo está diciendo, la predicación no sirve y la fe es una mentira. Verso 15. Si
y somos, dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. Pablo está diciendo, Dios es veraz, Dios es real, pero nosotros, si Cristo no resucitó, entonces somos falsos. ¿Por qué? ¿Por qué somos falsos? Pablo dice, porque hemos testificado que Dios, el que es verdadero, está apoyando una mentira, que es la resurrección de Cristo. Y entonces Pablo dice, al cual, como Dios es verdadero, no resucitó, porque fue una mentira que nos inventamos. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aquí me interesa porque Pablo dice, aún estamos en nuestros pecados, aún somos guiados, estamos bajo el dominio del pecado. Si Cristo no resucitó, entonces tú no eres cristiano. Estás bajo el dominio del pecado. El pecado te guía, te dirige. No eres llamado santo, tu naturaleza es pecado. Pero como Cristo resucitó, hoy puede ser llamado santo. Usted ve por qué Pablo al principio de esta carta a los Corintios le dice, los llamados a ser santo. Porque quien los dirige ahora no es el pecado, sino el Espíritu. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, seguimos bajo el dominio del pecado, bajo el control del pecado. Y si Cristo no resucitó, los muertos en Cristo duermen sin esperanza y tampoco resucitarán. Ahora, ¿qué Pablo dice más adelante? Pero si Cristo resucitó, Dios le ha hecho a él el primero entre los muertos. Si Cristo resucitó, nuestra naturaleza es diferente. Si Cristo resucitó y hemos creído, entonces hoy no vivimos como el primer Adán, sino como el postrer Adán. Si Cristo resucitó y hemos creído en él, entonces ¿por qué no salimos a hablar de la resurrección? Por eso Pablo dice, si él no resucitó realmente, nosotros somos los más tenidos por hombres llenos de lástima. Somos los más desdichados de este mundo. Somos los más infelices. Hay otras versiones que dice, somos los más desgraciados si Cristo no resucitó. Entonces aquí sí o sí nos conviene creer que Él resucitó. No porque yo lo estoy diciendo, hermano, porque las pruebas lo evidencian. Es que las pruebas evidencian que Cristo se levantó de los muertos. Aquel que resucitó a la hija de Jairo, aquel que resucitó a Lázaro, también te resucitará. Y el que tuvo poder para levantar a la hija de Jairo y para levantar a Lázaro, también se levantó de la tumba. Porque la muerte no pudo con él. Por eso no ha sido probado que él no resucitó. Porque tú vas a la tumba de Mahoma y el cadáver de Mahoma está allí. Tú vas a la tumba de Buda y el cadáver de Buda está allí. Pero cuando vas a la tumba de Jesús, está vacía. Y era tan fácil para Satanás, hermano, hacer que encontraran el cuerpo de Cristo. Ahí se iba a acabar el cristianismo. Usted sabe que ahí se acababa el cristianismo y terminó un problema. Pero Jesús había dicho, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y el Hades no prevalecerán contra ella. Nada podrá derribar la iglesia. Y como Cristo fue a la tumba, fue a la muerte, se levantó al tercer día, era fácil para Satanás agarrar el cuerpo y mostrarlo. Aquí, él no resucitó y se acabó el cristianismo.
pero no lo encontró. ¿Por qué? Porque no estaba ahí. Se había levantado, se había ido al cielo. Por eso nosotros predicamos esto hoy, hermano. ¿Todavía hay gente buscando el cuerpo de Cristo? Ay, San. ¿Sabe? Miren, en History Channel uno encuentra de todo. Hay gente buscando el cuerpo de Cristo. Pero quiero decirle, la tumba está vacía. Oh, gloria a Dios. La tumba está vacía y al levantarse de ahí también levanta nuestra esperanza. Porque todos los que estamos aquí, no todos veremos a Cristo venir sobre las nubes del cielo. Bienaventurado aquel que vea a Cristo venir en las nubes del cielo. Algunos iremos a la tumba a dormir. Pero una realidad pesa sobre nosotros y es que todos seremos transformados el día que Cristo venga. Porque hemos creído en su muerte y en su resurrección. Póngase de pie.